qué es la historia? ¿Sabían que la historia tiene un padre? Pero a que no sabían que la historia tiene edades. En el video de hoy vamos a conocer las respuestas a todas estas interrogantes. Acompáñenme. Hola a todos. Soy el profesor Marco Antonio Mata Loide. Bienvenidos a su canal de historia, donde hoy recordaremos el concepto de historia y su importancia, entre algunas otras cosas más. Empecemos por el concepto de historia. De entrada, existen varios conceptos. Ciencia que estudia el pasado del hombre, exponiendo su evolución. Ciencia que estudia la evolución del hombre. Una disciplina que se encarga de exponer los acontecimientos más importantes del hombre. O la definición que a mí me gusta decirle a mis alumnos en la escuela: ciencia que estudia el pasado del hombre y su evolución en el tiempo. La historia es una ciencia porque se basa en hechos comprobados y comprobables, documentos escritos, construcciones del pasado, armas, ropa, testimonios orales. Y estudia el pasado del hombre. No puede estudiar el presente porque el presente todavía no es historia. El día de hoy, mañana será historia. Y estudia el pasado de nuestra especie humana, entiéndase del hombre en general. No el pasado del elefante, no el pasado de los tigres, del hombre. Y además cómo fuimos evolucionando a lo largo del tiempo. Las construcciones, la ropa, las armas, el calzado, la vivienda, la comida, todo junto con el hombre ha logrado una gran evolución. Esto a lo largo de cientos y cientos de miles de años. Pero ¿por qué a muchos estudiantes no les gusta la historia? Pues porque está llena de personajes, batallas, lugares, fechas. Y es muy difícil para los jóvenes estudiantes poder comprender tantos datos, memorizarlos, pero sobre todo reflexionar en ellos. Pero la historia es emocionante, impactante, es apasionante. Está llena de heroísmo, está llena de personajes, de amor, desamor, traición. A que te aprendes los capítulos de tu novela, a que memorizas los episodios de tu serie favorita. Pues así es la historia, es una gran serie, es la historia de la humanidad. Y por eso es la importancia de ella. Debemos todos de conocerla y comprenderla. Porque la importancia es más allá, porque la historia se entrelaza. Están las consecuencias. Muchos podemos estar viviendo hoy en día las consecuencias de los episodios pasados. Debemos recordar lo que el romano Cicerón decía: la historia es la maestra de la vida. Como les decía, la historia tiene un padre. Y este es Heródoto de Halicarnaso, un geógrafo e historiador griego que vivió entre los años 484 y 425 a.C. Heródoto fue el primero en escribir algunos ensayos de la vida de los hombres de aquella época. Visitando diversas culturas, se dedicó a viajar por diversas partes del mundo para obtener esa información. Es más, a él se le atribuye una obra llamada Historia, también conocida como los 9 libros de la historia, en donde él narra diferentes episodios de la vida del hombre de la época de la antigüedad. Bien, ahora hablemos de las divisiones de la historia. Se ha hecho varias divisiones de la historia con la finalidad de facilitar el estudio de la misma. Pero básicamente existen 4 grandes divisiones. La primera, tomando en cuenta la escritura. Así se divide la historia en prehistoria e historia. La prehistoria abarca desde que el mundo se formó hasta que el hombre inventa la escritura. Todos esos acontecimientos forman parte de la prehistoria. En cambio, la historia es desde que el hombre inventa la escritura hasta nuestros días. Podemos darnos cuenta que la historia es de gran importancia porque ya hay documentos escritos, vestigios que narran la historia. Es más certera la historia que la prehistoria.
La segunda división se hace tomando en cuenta el nacimiento de Cristo. Antes de Cristo, después de Cristo. Aquí la pregunta que cabe hacernos es, ¿por qué se toma a Jesucristo para dividir a la historia? ¿Por qué no Napoleón? ¿Por qué no Julio César o Marco Antonio? Bueno, porque Jesucristo vino a romper con el viejo esquema de religiones politeístas, ya que Él nos habló de un solo Dios, su Padre, Jehová. La tercera división se hace en torno a lo que se va a estudiar. Si es historia universal, es la que abarca todos los países del mundo, los hechos más relevantes, los más importantes, pero a nivel mundial. O bien, si va a hablar de historia patria, es decir, el pasado de cada país, porque cada país tiene su propia historia, su propio pasado, su propia historia que narrarnos. La historia de México es diferente a la de Estados Unidos. Y la historia de Estados Unidos es diferente a la de Brasil, y la de Brasil es diferente a la de Francia. Y cada historia tiene su propio pasado. La cuarta división es por edades. Esta es la más extensa y una de las más importantes divisiones de la historia. Aquí se divide en 5 grandes edades: prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. La prehistoria, como ya mencioné hace rato, abarca desde que el mundo se formó hasta que el hombre inventa la escritura. Es la época del hombre primitivo, las cavernas. Después vendría la edad antigua, la época de las grandes civilizaciones: Fenicia, Grecia, Roma, Egipto, Mesopotamia, China, las grandes culturas que dieron origen a los conocimientos humanos. Después vendría la Edad Media, la época de los grandes castillos feudales, de los caballeros de las cruzadas rescatando princesas, del señor feudal, de los siervos, de los reyes. Viene después la época moderna, la Edad Moderna, la edad de los grandes descubrimientos geográficos, descubrimiento de América, la época de la imprenta, el Renacimiento. Y finalmente llegamos a la edad contemporánea. De hecho, inicia precisamente con la Revolución Francesa y abarca hasta nuestros días. Allí podemos ver la Revolución Industrial, la independencia de los Estados Unidos. Podemos también mencionar el colonialismo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, el hombre de la luna, todos los acontecimientos hasta nuestra época. Bueno, pues hasta aquí con este video. Espero les haya gustado. Hey amigo, no olvides dar like, suscribirte y compartir con tus amigos para que les llegue también esta información. Les quiero dejar antes una pregunta para que piensen en estos días. ¿Por qué los padres de todas las ciencias son griegos? El padre de la medicina, de las matemáticas, de la geografía, de la historia. Escribe tus comentarios y déjamelo saber aquí en esta misma página. Nos vemos. Hasta pronto.